¿Qué pasaría si te dijera que cuanto más persigues a alguien, más lejos lo empujas, que cada mensaje sin respuesta, cada intento por agradar, cada esfuerzo desesperado, en realidad te está haciendo invisible? Porque el deseo humano no se enciende con disponibilidad constante, sino con misterio, escasez y distancia. En este video vas a descubrir el arte de la psicología inversa. Cómo dejar de correr detrás de quien no te valora, cómo transformar tu ausencia en atracción y cómo recuperar el poder que perdiste al insistir. Ya no se trata de buscar aprobación, se trata de convertirte en alguien tan magnético que los demás se pregunten por qué ya no estás. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora. Con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Dar menos de lo esperado. A veces, lo más poderoso que puedes hacer no es dar más, sino menos, porque el exceso de disponibilidad, de atención inmediata, de entusiasmo desbordado, desgasta el valor de tu presencia. Cuando alguien recibe siempre lo que espera, su mente se relaja, su interés disminuye y tu valor se diluye en la rutina. Pero cuando actúas con sutileza, cuando das menos de lo esperado, cuando dejas un poco de espacio vacío en la conversación, en la reacción, en la energía, algo cambia. La otra persona, sin saber por qué, comienza a sentirse intrigada. Y esa intriga es más poderosa que cualquier palabra. No se trata de ser frío, ni de castigar con el silencio, sino de romper el patrón de previsibilidad. El ser humano está diseñado para buscar lo que no entiende del todo, lo que se escapa, lo que no se entrega fácil. Cuando alguien siempre sabe cómo vas a reaccionar, cuándo vas a escribir, cuánto vas a dar, pierde el incentivo por descubrirte. Pero si empiezas a actuar con estrategia, si limitas tu entrega, si eliges tus palabras con cuidado, generas una tensión emocional que te vuelve magnético. Porque ahora no estás completamente al alcance. Estás, pero con medida. Y eso, en una era de excesos, es fascinante. La psicología lo explica claramente: la curiosidad nace de la incertidumbre, no de lo evidente. No de lo repetido, lo que no se sabe del todo, lo que se intuye pero no se confirma. Eso es lo que mantiene el deseo vivo. Cuando das menos de lo que la otra persona espera, no estás cerrando una puerta, estás dejando entreabierta una ventana por la que se cuela la duda, la imaginación, el deseo, y eso activa en su mente un mecanismo sutil pero potente. La necesidad de entenderte, de tener más de ti, de conquistarte. Haz la prueba. La próxima vez que recibas un mensaje, no respondas de inmediato. Deja que el tiempo construya expectativa, no por arrogancia, sino por inteligencia emocional. No te sobreexpliques, no te esfuerces por llenar todos los silencios. A veces, una respuesta corta, una sonrisa discreta, una mirada que no revela todo, tiene más impacto que un discurso entero. No se trata de jugar con los sentimientos ajenos, sino de dejar de regalar los tuyos sin conciencia. Cuando reduces el entusiasmo, cuando das solo lo justo, la otra persona empieza a preguntarse qué pasa. ¿Está molesto? ¿Está ocupado? ¿Ya no le interesa? Y es esa pregunta sin respuesta la que abre la puerta al deseo. Porque ahora tú no eres un libro abierto, eres un enigma, un desafío emocional. Y el ser humano, por naturaleza, ama los desafíos. Mientras más accesible seas, menos interés provocas. Mientras más te reservas, más te buscan. Esto no significa cerrar tu corazón, sino gobernarlo. Significa que no todo el mundo merece el 100% de tu energía desde el inicio, que la atención es un privilegio, no una obligación, y que si sabes dosificarla, puedes cambiar la dinámica de cualquier relación. No te precipites a demostrarlo todo. No te apresures a entregar tu mejor versión. Guarda algo para más adelante, porque lo que se entrega de inmediato se consume rápido.
pero lo que se da con inteligencia permanece. Verás cómo, poco a poco, la otra persona empieza a invertir más en la conversación, a buscar tu atención con más esfuerzo, a valorarte más, porque ahora, lo que antes era seguro, se volvió incierto. Y en esa incertidumbre nace una nueva forma de atracción, una que no necesita explicaciones, ni pruebas, ni palabras bonitas, una que simplemente fluye porque el misterio reemplazó a la rutina. Dar menos no es restar, es multiplicar tu valor percibido, es crear un espacio emocional donde el otro tiene que trabajar por ti. Y ese trabajo, ese intento, ese esfuerzo, es lo que transforma la percepción, porque nadie valora lo que obtiene sin esfuerzo. Pero lo que cuesta, lo que hay que conquistar, lo que se escapa un poco, eso se vuelve inolvidable. Y tú mereces ser inolvidable, no por insistencia, sino por presencia controlada, por el arte de dar menos y dejar con ganas de más. Número 2. El poder del silencio. A veces, lo más poderoso que puedes decir es nada. Porque el silencio, cuando es estratégico, no significa pasividad, significa dominio. En un mundo donde todos corren a explicarse, a defenderse, a justificar cada decisión, el que se calla se vuelve enigma. Y el enigma siempre tiene más poder que la explicación. Hablar demasiado revela tus inseguridades, tus dudas, tus vacíos. Pero el silencio, en cambio, comunica algo mucho más profundo que no necesitas convencer a nadie para sentirte seguro de quién eres. Cada vez que sientas la urgencia de aclarar lo que hiciste, de justificar por qué te alejaste, de dar detalles que nadie pidió, pregúntate, ¿lo estoy haciendo por necesidad o por estrategia? Porque la mayoría de las veces, cuando hablas de más, estás buscando aprobación disfrazada de diálogo. Y esa necesidad, aunque no la nombres, se siente. La otra persona lo percibe. Sabe que estás tratando de llenar un espacio con palabras que en el fondo solo quieren una cosa, no perder el control. Pero cuando eliges el silencio, algo cambia. Ya no estás en modo reacción, estás en modo observación. Y eso intimida, porque quien calla no se expone. Quien guarda silencio no entrega sus cartas. El otro empieza a preguntarse qué estás pensando, cómo te sientes, qué significa tu falta de respuesta. Y es en ese misterio donde se crea una tensión poderosa, porque el silencio bien usado no aleja, atrae, intriga, pone al otro a reflexionar, a imaginar, a proyectar. La ciencia lo respalda. La psicología del silencio demuestra que las personas que hablan poco, pero con intención, son vistas como más fuertes, más respetadas, más seguras. No porque tengan todas las respuestas, sino porque no necesitan demostrar nada. El silencio es una forma de comunicación que no busca ser comprendida, sino sentida. Y cuando alguien lo siente, entiende que está ante alguien que no juega a perder su equilibrio por un impulso emocional. Enfréntate a esa discusión que arde. Ese momento donde normalmente gritarías, reclamarías, exigirías, quédate callado. Respira, observa. Deja que la otra persona revele su carácter mientras tú proteges el tuyo. No contestes de inmediato. No escribas ese párrafo explicativo. No lances esa indirecta. Quédate con el silencio, porque en esa pausa se construye tu poder. Y poco a poco, los demás lo notan. Te vuelves impredecible, imponente, no porque intimides, sino porque no caes en el juego del drama. A veces tu silencio dice, no me afecta. Otras veces dice, no necesito convencerte, pero siempre dice, yo tengo el control de mí. Y ese control es lo que más se respeta, porque en un mundo donde todos quieren la última palabra, tú eliges el impacto de no decir nada. El silencio no es indiferencia, es presencia contenida, es fuerza que no necesita demostrar músculo. Es una declaración que no usa voz, pero sí carácter. Lo mejor del silencio es que transforma la dinámica. La otra persona empieza a pensar más de lo que tú podrías decir. Interpreta, analiza, siente. Y ese proceso interno
vale más que cualquier discurso que podrías haber dado. Dejas de ser el que suplica por ser entendido y te conviertes en el que se deja entender desde la quietud, desde una postura que dice: yo sé quién soy, no necesito convencerte de nada, no tienes que desaparecer, solo aprender a no reaccionar todo el tiempo. A veces, estar ahí, pero sin responder, ya es suficiente para enviar el mensaje correcto. Porque cuando dejas de buscar validación con palabras, tu energía cambia. Ya no estás en modo defensa, estás en modo elección. Y eso te posiciona desde otro lugar. Uno donde tú decides cuánto entregas, cuándo lo haces, y si vale la pena hacerlo. Practica el poder del silencio. En la próxima discusión, en la próxima crítica, en el próximo momento en el que te sientas tentado a justificar tu valor. No respondas, no expliques, solo quédate contigo, porque quien no necesita hablar para sentirse válido, ya ha ganado, y tarde o temprano, el mundo lo reconoce, porque el que domina su boca, domina su vida. Número 3. La magia de la ausencia. Hay momentos en los que alejarte no es una retirada, sino una estrategia silenciosa para recuperar tu poder. Porque hay una verdad incómoda que muchos ignoran: cuanto más te entregas sin medida, más predecible te vuelves, y lo predecible pierde valor. La psicología humana no funciona por lógica, sino por deseo, y el deseo se enciende ante lo que no se puede tener del todo. Por eso, cuando tú desapareces, algo cambia en la mente de la otra persona. Ya no estás ahí para responder al instante, para complacer, para salvar la conversación. Y ese vacío que dejas no es solo ausencia, es una presencia que pesa más que cuando estabas. Lo que no está se vuelve misterio, y el misterio siempre es más interesante que lo obvio. Hay una magia oculta en tu silencio, en tu falta de reacción, en tu capacidad para no estar. De pronto, la otra persona empieza a buscarte, no porque la obligues, sino porque algo dentro de ella necesita llenar el espacio que tú ocupabas. Ese espacio que ahora está vacío y que grita más que cualquier mensaje, más que cualquier reclamo. Porque la ausencia bien administrada no es indiferencia, es inteligencia emocional. Es aquí donde entra en juego una de las leyes más poderosas de la psicología, la ley de la escasez. Lo que es difícil de obtener, lo que no se tiene siempre al alcance, se vuelve más valioso. Es como un recurso limitado, como el agua en el desierto. Mientras estuviste siempre disponible, mientras cedías a cada intento de acercamiento, mientras respondías a cada mensaje, como si tu tiempo no tuviera valor, enseñaste que eras fácil de alcanzar. Pero cuando desapareces con elegancia, cuando dejas de explicar, de justificar, de insistir, algo cambia. Porque ahora te tienen que imaginar, y la imaginación tiene el poder de transformar lo ordinario en extraordinario. No se trata de jugar con los sentimientos, sino de dejar de jugar contigo mismo, de recordar que tú también vales, que tu tiempo también cuenta, que tu energía no es infinita. Practicar el desapego no significa cerrar el corazón, sino dejar de entregarlo a quien no sabe cuidarlo. Significa decidir que no vas a perseguir a quien no ha demostrado que te quiere cerca, porque tu ausencia, cuando es estratégica, es una forma de dignidad, es una declaración silenciosa que dice: yo también soy importante. Empieza por observar tus propios patrones. Responde siempre de inmediato. ¿Eres tú quien inicia todas las conversaciones? ¿Eres tú quien cede primero? Si es así, haz una pausa. Retírate suavemente. No con drama, no con rabia, sino con claridad. Hazte escaso. Reduce tu presencia. Permite que el otro sienta lo que significa no tenerte. Y sí, al principio será incómodo. Tal vez pienses que estás perdiendo, que estás siendo olvidado. Pero eso es solo tu mente tratando de mantener el control. La verdadera transformación ocurre cuando eres capaz de resistir el impulso de correr detrás y, en cambio, te mantienes firme en tu distancia. Lo fascinante es que con el tiempo notarás el cambio. La persona que antes parecía indiferente empezará a buscar tu atención. No porque le rogaste,
sino porque tu ausencia empezó a hablar más fuerte que tus palabras. Empezarán a pensar en ti más seguido, a recordarte sin razón aparente, a extrañarte en momentos inesperados. Y eso sucede porque ahora tu presencia se volvió rara, especial, valiosa. Dejaste de ser opción y te volviste recuerdo. Uno que pesa, uno que duele, uno que importa. Recuerda esto: no fuiste hecho para perseguir lo que no quiere ser encontrado. Fuiste hecho para ser una presencia que se valora. Y a veces, para que te valoren, primero tienes que irte. No para herir, sino para enseñarte a ti mismo que no necesitas estar donde no eres celebrado. Esa es la verdadera magia de la ausencia. Porque cuando te alejas con amor propio, empiezas a atraer desde otro lugar. Desde el respeto, desde el misterio, desde la fuerza. Número 4. Dar libertad con confianza. El verdadero poder en una relación no está en retener, sino en permitir, porque quien da libertad con confianza no demuestra indiferencia, sino seguridad. Vivimos creyendo que si no estamos encima, si no estamos presentes en todo momento, si no controlamos cada movimiento, perderemos el vínculo. Pero lo que en realidad sucede es lo contrario. Mientras más te aferras, más sofocas. Mientras más persigues, más alejas. Mientras más exiges, menos te eligen. Dejar ir sin drama es uno de los mayores actos de madurez emocional. Cuando tú permites que la otra persona se aleje, que explore, que respire, que tenga su propio espacio, sin convertirlo en una amenaza para tu autoestima, estás enviando un mensaje claro. Yo estoy completo conmigo mismo. No necesito que te quedes, elijo que estés. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque ahora tu presencia no es una obligación, es un regalo, y lo que es libremente elegido se valora más. La ciencia lo respalda. La teoría del apego muestra que las personas emocionalmente seguras, aquellas que no sienten la necesidad de controlar ni de asegurarse todo el tiempo de que son queridas, generan relaciones más sanas y duraderas, porque no colocan sobre el otro el peso de su identidad. No le piden que les dé sentido, que les llene vacíos, que calme sus miedos. Se presentan completos y desde ahí invitan a compartir, no a depender. En vez de preguntar ¿a dónde vas?, di cuídate. En vez de reclamar atención, ofrece silencio. En vez de exigir permanencia, muestra paz con la posibilidad de que el otro decida. Porque cuando no necesitas que alguien se quede, pero aún así lo valoras, tu energía cambia. Te conviertes en una elección, no en una obligación, en un refugio, no en una jaula. Y eso es profundamente atractivo. Practica este desapego sano en tu día a día. La próxima vez que sientas la necesidad de controlar, respira. La próxima vez que algo en ti grite, no lo dejes ir. Responde con calma interna. Yo estoy bien, con o sin su presencia. Hazte responsable de tu bienestar. Llena tus propios vacíos. Haz tu vida tan rica, tan interesante, tan completa, que nadie sienta que tiene que ser tu mundo para pertenecer a él. Eso no significa ser frío, significa tener raíz propia. Verás cómo la otra persona empieza a mirarte diferente. Ya no eres quien necesita constante validación. Eres quien ofrece paz, quien no corre tras nadie, pero siempre está listo para compartir. Quien no necesita forzar vínculos, porque entiende que los verdaderos lazos se construyen desde la libertad, no desde la presión. La gente se queda donde se siente libre, no donde se siente atrapada. El amor no crece entre barrotes emocionales, crece en jardines abiertos donde cada uno puede florecer sin miedo. Cuando tú dejas que el otro respire, también te das espacio a ti, para crecer, para sanar, para reencontrarte. Dejas de medir tu valor por cuánto te buscan, por cuántos mensajes recibes, por cuántas veces te eligen, y comienzas a enfocarte en lo que verdaderamente importa, en cómo te eliges tú, en cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo te nutres emocionalmente, y eso
irónicamente, te hace aún más atractivo, porque proyectas algo que pocos tienen: paz interior. Y entonces sucede lo inesperado. Aquella persona que parecía alejarse, que parecía distraída, que no respondía como tú esperabas, comienza a notarte más. No porque le insististe, sino porque dejaste de hacerlo. Porque cuando alguien se da cuenta de que no lo necesitas, empieza a preguntarse por qué. Y esa curiosidad se convierte en admiración. Porque el desapego no es frialdad. Es la forma más clara de decir: yo también tengo una vida, y tú no eres mi centro, eres mi elección. Número 5. Desestabilizar el ego para crear atracción. Cuando tú colocas a alguien en un pedestal, te colocas a ti mismo por debajo sin darte cuenta. El problema no es amar, ni valorar, ni demostrar afecto. El problema es hacerlo desde la necesidad, desde la urgencia, desde el miedo a perder. Y es ahí donde el ego del otro se eleva mientras el tuyo se diluye. Porque si siempre estás disponible, si siempre estás elogiando, si siempre estás mostrando cuánto te importa, sin recibir lo mismo a cambio, el equilibrio se rompe. Lo que en un inicio parecía conexión, se transforma en dominancia emocional. Pero hay una forma sutil, casi imperceptible, de invertir esa dinámica, hacer que la otra persona cuestione su importancia en tu vida. No desde el desprecio, sino desde la ausencia selectiva, desde el cambio de prioridad, desde el silencio estratégico. Porque cuando alguien que estaba acostumbrado a tener tu atención sin esfuerzo, nota que ya no estás igual, que ya no respondes como antes, que ya no giras a su alrededor, algo en su interior se agita. No entiende qué pasó, se pregunta si hizo algo mal, se inquieta, y ese pequeño temblor en su ego es el inicio de una nueva atracción. La psicología es clara en esto. Cuando el ego se desestabiliza, se activa el deseo de reconectar. Es como si al sentir que ha perdido valor en tus ojos, la otra persona sintiera la necesidad de recuperarlo. Porque el ser humano, por naturaleza, necesita sentirse valioso, admirado, reconocido. Y si tú eras una fuente constante de esa validación, y de pronto te vuelves frío, discreto, selectivo, se genera un vacío, un espacio que antes se llenaba de tu energía y ahora está en silencio. Ese vacío, si lo manejas con inteligencia emocional, se convierte en tu mayor aliado. Empieza por reducir la frecuencia con la que escribes, con la que llamas, con la que inicias conversaciones, no como castigo, sino como una manera de restaurar el equilibrio. En vez de contar cada detalle de tu día, guarda silencio. En vez de mostrar entusiasmo constante, observa sin urgencia. Haz que la otra persona vea que tu atención no es un derecho automático, sino un privilegio que se gana con reciprocidad. Haz que note que tu vida sigue sin ella, que tienes otras prioridades, otros enfoques, otros intereses, que ya no eres ese ser dependiente que orbitaba su mundo. Porque cuando el ego deja de recibir el alimento que lo sostenía, comienza a tambalear. Y cuando se tambalea, busca recuperar el control. Busca reencontrarse con esa versión de ti que antes le entregaba todo y que ahora camina con autonomía. Lo fascinante de este proceso es que, cuando se hace bien, no requiere palabras. No tienes que decir: ya no me importas igual. Basta con actuar diferente, con no correr cuando llama, con no responder de inmediato, con no demostrar ansiedad por retener. Porque en esa calma, en ese nuevo ritmo, en esa aparente indiferencia, hay un mensaje poderoso: ya no eres el centro de mi mundo. Y cuando la otra persona siente eso, comienza a buscar, a probar, a testear, a lanzar señales. Porque ahora se pregunta si te perdió, si estás con alguien más, si sigues sintiendo lo mismo. Y esa duda, ese golpe al ego, puede convertirse en el detonante de un nuevo interés, de una nueva atracción. Porque ahora tú eres el misterio, tú eres el que no necesita, tú eres el que sin decirlo pone límites. Esto no es manipulación, es inteligencia emocional.
Es recuperar tu lugar sin tener que destruir al otro, es decir, con tus actos. También valgo, también elijo, también sé seguir adelante. Y desde ahí, todo cambia. La relación se equilibra, el respeto regresa, el interés se renueva. Número 6. Desaparecer estratégicamente. Hay momentos en los que desaparecer no es un acto de distancia, sino una declaración de valor. Cuando alguien comienza a buscarte, a prestarte más atención, a mostrarse más presente, es precisamente ahí donde retirarte con elegancia crea el mayor impacto emocional, porque lo que desaparece en el punto más alto del interés no se olvida. Se queda en la mente, se convierte en obsesión suave. No estás huyendo, estás enseñando que tu presencia no es garantía, que no estás disponible por defecto, que si quieren tenerte, tendrán que merecerte. Es una estrategia silenciosa, pero devastadora. Justo cuando la otra persona empieza a pensar que tiene tu atención asegurada, te vas, te retiras sin ruido, sin explicaciones, sin necesidad de hacer notar tu salida. Y en ese vacío que dejas, comienza a crecer una tensión emocional que ni tú podrías lograr con 1000 palabras, porque la mente humana está diseñada para valorar aquello que está en riesgo de perder. Y tú, al irte en el momento más inesperado, te conviertes en esa pérdida incierta que duele más que un adiós explícito. No se trata de venganza ni de castigo emocional, es reposicionamiento. Es un recordatorio tácito de que tú no estás ahí por costumbre, que tu presencia tiene condiciones, que tu energía no es una fuente infinita que otros pueden usar cuando les conviene. Este tipo de desaparición no necesita explicaciones. No necesitas decir, me alejé porque basta con hacerlo, con dejar que el otro sienta lo que significa que tú ya no estás. Y eso duele, porque antes estabas en todo. Y ahora, de pronto, no estás en nada. La ciencia lo confirma. La teoría de la incertidumbre afirma que lo que no se puede tener con certeza genera más deseo que lo que está siempre disponible. Lo difícil de obtener se convierte en meta, lo inalcanzable en fascinación. Tu distancia estratégica no es indiferencia, es magnetismo puro, porque ahora te imaginan, te extrañan, te reinterpretan, se preguntan si te han perdido o si simplemente estás cambiando. Y esa duda, esa incertidumbre les obliga a mirar hacia adentro, a preguntarse qué hicieron, qué dejaron de hacer, qué provocó tu alejamiento. Hazlo con clase, no con rabia. No te vayas golpeando puertas emocionales, solo retírate. Baja el ritmo, deja de escribir primero, deja de estar tan disponible. No contestes todo de inmediato. Cambia el patrón, porque cuando rompes la rutina de la atención constante, el sistema emocional de la otra persona entra en alerta. Y ahí empieza el verdadero juego. Ya no eres una constante, eres una variable, y todo lo que no es constante se vuelve interesante. Empieza por identificar ese momento clave, tal vez después de una conversación larga, o justo después de que te pidieron algo de tu tiempo. Tal vez cuando notes que su atención está aumentando, que comienzan a invertir más en ti. Ahí es donde debes desaparecer, no por orgullo, sino por sabiduría, no para herir, sino para equilibrar, porque a veces, cuando das demasiado, lo que provocas no es gratitud, sino saturación, y la saturación destruye el deseo. Pero si sabes retirarte con elegancia, con silencio, con intención, algo extraordinario sucede. La otra persona empieza a mirarte diferente, como alguien que no está ahí por necesidad, sino por elección, como alguien que no se conforma con migajas de atención, como alguien que se respeta lo suficiente como para dejar de insistir cuando siente que ya dio demasiado. Y ese respeto que proyectas se contagia, porque lo que uno muestra, el otro termina por reflejar. Desaparecer estratégicamente no es desaparecer por completo, es hacerte escaso, es estar sin estar, es aparecer solo cuando realmente deseas hacerlo, no por hábito. Y cuando vuelvas, si decides volver, notarás la diferencia. Habrá más cuidado,
más atención, más esfuerzo, porque ahora saben que tú no estás asegurado, y eso te convierte en algo valioso. Número 7. No te justifiques. Dejar de justificarte es uno de los actos más poderosos de amor propio, porque cada vez que explicas de más, cada vez que sientes la necesidad de justificar una decisión, una ausencia, un silencio o una elección, estás entregando tu poder en bandeja. Y no lo haces por maldad, lo haces por inseguridad. Buscas que el otro entienda, que el otro apruebe, que el otro no se moleste. Pero ¿desde cuándo necesitas permiso para vivir tu verdad? La necesidad de justificarte nace del miedo a no ser aceptado, del deseo profundo de evitar el conflicto, de mantener una imagen de persona buena ante todos. Pero en ese intento por agradar, te estás traicionando. Porque quien se justifica constantemente le está diciendo al mundo: no estoy seguro de lo que hice, necesito que me valides. Y cuando eso sucede, dejas de inspirar respeto. Te vuelves predecible, manipulable, fácil de leer, fácil de controlar. Una persona que se mueve desde la claridad interna no explica sus pasos. No porque tenga algo que ocultar, sino porque no tiene nada que probar. Sus decisiones son fruto de reflexión, no de impulsos. Y por eso no se abren al escrutinio innecesario. Porque entienden que lo que es auténtico no necesita ser defendido, que quien realmente te respeta no exige explicaciones constantes, y que quien necesita justificarlo todo termina desgastándose emocionalmente. La psicología lo confirma. Las personas que actúan con autenticidad y sin necesidad de justificar cada movimiento son percibidas como más seguras, más admirables, más confiables, porque transmiten una coherencia interna, una firmeza. Y eso, en un mundo donde la mayoría vive buscando aprobación, se vuelve magnético. El silencio, cuando es fruto de la seguridad, pesa más que cualquier argumento. Y una respuesta firme, sin adornos ni rodeos, impacta más que un discurso entero. Haz la prueba. La próxima vez que alguien cuestione una decisión tuya, responde sin justificarte. Sé claro, sé breve. Lo decidí así. Esto es lo que quiero. No me parece necesario. Nada más. No entres en los porqués innecesarios. No te disculpes por elegirte, porque cada vez que lo haces, te estás enviando el mensaje de que no eres suficiente si no eres entendido. Y eso, con el tiempo, destruye tu autoestima. A veces, el silencio ante una pregunta invasiva es más poderoso que cualquier explicación larga. A veces, un prefiero no hablar de eso es la declaración más contundente de poder personal. No tienes que convencer a nadie para que respete tu camino. Solo tienes que caminarlo con firmeza, porque el que se detiene a explicar cada paso pierde fuerza, pierde ritmo, pierde respeto. No justificarte no significa ser grosero, significa ser firme. No significa rechazar el diálogo, sino elegir con quién y cuándo hablar. Significa que tu energía no está disponible para cualquiera, que tu historia no está abierta a interpretaciones ajenas, que tus límites no se negocian con argumentos, sino con decisiones. Cuando dejes de justificarte, notarás que las personas te miran diferente. Algunos se alejarán, porque ya no pueden manipularte emocionalmente, pero los que se queden lo harán con respeto, porque entenderán que tú no estás buscando aprobación, sino conexión real. Y la conexión real solo se da entre personas que se aceptan mutuamente, sin necesidad de convencer al otro. Cada vez que digas no sin explicar por qué, cada vez que tomes distancia sin justificarte, cada vez que hagas algo por ti sin pedir permiso, estarás fortaleciendo tu identidad. Y ese es el verdadero poder, actuar desde la coherencia, no desde el miedo. Elegir el silencio firme en vez de la justificación desesperada. Y confiar en que quien de verdad te valore no necesitará que lo expliques todo. No necesitas ser entendido por todos, solo necesitas entenderte a ti.
Porque cuando tú estás claro con lo que haces, con lo que sientes y con lo que eliges, no hay presión externa que te haga tambalear. Y eso, al final del día, es lo que te convierte en alguien respetado, admirado y sobre todo, libre. Número 8. Mostrar que eres completo sin la otra persona. Ser completo sin la otra persona, ser completo sin la otra persona no significa que no la valores. Significa que no la necesitas para ser feliz. Que puedes querer, amar, compartir, pero desde la plenitud, no desde el vacío. Porque cuando alguien siente que tú dependes emocionalmente de su presencia, algo en la dinámica cambia. Dejas de ser elección y te conviertes en necesidad. Y lo que es necesario agota, lo que es autónomo atrae, lo que vive bien por sí mismo siempre es más deseable. Mucha gente comete el error de pensar que para mantener a alguien cerca hay que demostrar cuánto se le necesita, que si no lo llamas, lo pierdes, que si no lo buscas, se va, que si no lo haces parte de todo, pensará que no te importa. Pero ocurre todo lo contrario. Cuanto más te deshaces por alguien, más te disuelves ante sus ojos. Porque cuando te conviertes en alguien sin vida propia, sin pasiones individuales, sin luz propia, tu valor baja. Te vuelves predecible, estás siempre ahí, siempre pendiente, siempre esperando. Y eso, en lugar de inspirar amor, genera hastío. Demostrar que eres completo es vivir una vida que no gira en torno al otro. Es disfrutar de tus pasatiempos, de tus proyectos, de tu rutina, sin tener que pedir permiso para ser tú. Es compartir, no suplicar. Es contar lo que haces con naturalidad, no esperando aprobación ni atención especial. Es poder decir, hoy estuve ocupado creciendo, aprendiendo, disfrutando, y no te esperé todo el día para sentirme bien. Y eso no es egoísmo, eso es respeto propio. Es independencia emocional. Y la independencia, cuando se combina con afecto, se convierte en una de las combinaciones más poderosas. La ciencia ya lo ha dicho. La autonomía emocional es altamente atractiva. Las personas que no dependen emocionalmente de otros para sentirse validadas son percibidas como más fuertes, más maduras, más interesantes. No porque no sientan, sino porque saben vivir con sus propias raíces. Y eso proyecta algo que todos, en el fondo, desean: seguridad. Cuando alguien ve que puedes estar bien contigo mismo, sin que eso signifique cerrarte, automáticamente siente curiosidad por ti. Porque eres un espacio al que se llega, no un espacio que atrapa. Haz el cambio. Deja de mostrar que tu mundo colapsa cuando el otro no está. Deja de publicar indirectas, de buscar compasión, de aparentar fuerza mientras por dentro estás esperando una llamada. En su lugar, enfócate en construir tu propio bienestar. Sal a caminar solo. Aprende algo nuevo. Haz ejercicio. Rodéate de gente que te nutra, no para olvidar, sino para expandirte. Para dejar claro que tú también existes más allá de esa persona. Que hay una vida tuya que no está en pausa esperando que te amen. Y cuando compartas algo, hazlo sin alarde, sin intención de provocar. Hazlo como quien simplemente vive, como quien está en su centro, porque eso es lo que realmente impacta. No necesitas mostrar que estás mejor sin el otro, necesitas estarlo de verdad, porque cuando tú estás completo, el otro lo siente. Siente que no puede manipularte, que no puede condicionarte, que no puede jugar con tu necesidad. Y eso, aunque al principio descoloca, luego genera un profundo respeto. Notarás el cambio. La otra persona dejará de verte como alguien débil, como alguien pendiente, como alguien disponible en todo momento. Empezará a preguntarse qué estás haciendo, cómo puedes estar tan bien, por qué ya no pareces tan afectado. Y ahí es donde nace una nueva atracción, una más sólida, más consciente. Porque ahora no eres una muleta emocional, eres una figura autónoma. Alguien que si está en su vida es por elección y no por dependencia. Ser completo sin la otra persona no es cerrar el corazón, es fortalecerlo.
no es cortar vínculos, es construir raíces propias. Porque cuando tú te sostienes por ti mismo, nadie puede derribarte. Y eso, en un mundo lleno de vínculos frágiles, es lo más atractivo que puede ser. No para impresionar, sino para vivir en paz. Porque cuando no necesitas a nadie para estar bien, puedes elegir desde la libertad. Y todo lo que nace desde ahí tiene mucho más valor. Número 9. Ser escaso y memorable. Lo que está siempre presente se vuelve invisible. Lo que está disponible en exceso pierde impacto. Y lo que se ofrece sin límites termina siendo tomado por sentado. En las relaciones, igual que en la vida, el valor está íntimamente ligado a la escasez. No porque te escondas, sino porque eliges cuándo, cómo y con quién compartirte. Ser escaso no es desaparecer, es volverte memorable. Es dejar una marca cuando estás y un vacío cuando no. Cuando tú estás disponible para todo, cuando respondes cada mensaje en segundos, cuando asistes a cada encuentro aunque estés cansado, lo que estás diciendo, sin darte cuenta, es que tu tiempo no tiene valor, que tú no tienes prioridad propia, que cualquiera puede acceder a ti con el mínimo esfuerzo. Y eso, aunque parezca generoso, no genera respeto. Lo que genera es saturación, porque todo lo que se ofrece sin filtro se vuelve común. Y nadie desea lo común. Todos desean lo que destaca, lo que impacta, lo que se recuerda. La mente humana funciona con un sesgo muy claro, valora lo que escasea. La teoría de la escasez lo demuestra una y otra vez. Cuando algo es difícil de conseguir, lo queremos más. Cuando algo no está todo el tiempo, lo buscamos. Cuando alguien aparece con fuerza, pero no con frecuencia, se queda en la memoria más que quien está siempre, pero no marca diferencia. Así funciona el deseo. No se construye con presencia continua. Se construye con impacto dosificado. Empieza por valorar tu tiempo. No respondas todo de inmediato. No te sientas culpable por no estar disponible siempre. Aprende a guardar silencio, a tomar distancia, a elegir cuándo estar, no como un juego, sino como un acto de respeto hacia ti mismo. Cuando tú haces que tu atención sea un recurso limitado, los demás empiezan a percibirla como algo valioso, porque saben que no la das por rutina, sino por elección. Haz de cada encuentro algo que deje huella. Sé memorable no por lo que das en exceso, sino por lo que das con intención. Que cuando hables, se sienta. Que cuando escuches, sea profundo. Que cuando compartas, tenga peso. Porque lo que se recuerda no es lo que abunda, es lo que toca. Y eso no se consigue estando todo el tiempo, sino estando en el momento justo, de la manera justa. Ser escaso también es proteger tu energía. No todos merecen la misma versión de ti. No todos deben tener acceso a tu mundo emocional, a tu tiempo, a tu atención. Tu círculo no se trata de cantidad, sino de calidad. Y si quieres ser percibido como alguien valioso, empieza por actuar como tal. Que tu presencia sea un regalo, no un producto en rebaja. Que no todos puedan predecirte. Que no todos te den por hecho. Cuando hagas esto, vas a notar un cambio inmediato. Las personas que antes no valoraban tu presencia, empezarán a extrañarla. Querrán saber de ti, buscarán tu atención, intentarán reconectar, no porque los manipules, sino porque ahora entienden que tú no estás siempre disponible, que tú eliges, que tú te cuidas. Y ese cambio de percepción es lo que transforma la dinámica de cualquier vínculo. Ya no eres alguien más, eres alguien que deja huella, porque no diste por dar, porque no estuviste por estar, porque elegiste cuándo y cómo aparecer. Eso genera respeto, deseo, admiración, y lo más importante, te da paz, porque no estás corriendo detrás de nadie, no estás rogando espacio, no estás desgastándote por atención, estás en control de ti, y desde ahí, todo lo demás fluye. Recuerda que no se trata de desaparecer, sino de ser estratégico.
No se trata de jugar con los demás, sino de cuidarte a ti. Porque cuando tú entiendes tu valor, dejas de regalarte. Y cuando dejas de regalarte, empiezan a verte como lo que eres. Alguien valioso, alguien diferente, alguien inolvidable. Y eso, en un mundo donde todos gritan por atención, es tu mayor ventaja, no estar siempre. Pero cuando estés, que nadie pueda olvidarlo. Número 10. Ser impredecible y dominar el ritmo. Cuando tú colocas a alguien en un pedestal, te colocas a ti mismo por debajo sin darte cuenta. El problema no es amar, ni valorar, ni demostrar afecto. El problema es hacerlo desde la necesidad, desde la urgencia, desde el miedo a perder. Y es ahí donde el ego del otro se eleva mientras el tuyo se diluye. Porque si siempre estás disponible, si siempre estás elogiando, si siempre estás mostrando cuánto te importa sin recibir lo mismo a cambio, el equilibrio se rompe. Lo que en un inicio parecía conexión, se transforma en dominancia emocional. Pero hay una forma sutil, casi imperceptible, de invertir esa dinámica, hacer que la otra persona cuestione su importancia en tu vida. No desde el desprecio, sino desde la ausencia selectiva, desde el cambio de prioridad, desde el silencio estratégico. Porque cuando alguien que estaba acostumbrado a tener tu atención sin esfuerzo, nota que ya no estás igual, que ya no respondes como antes, que ya no giras a su alrededor, algo en su interior se agita. No entiende qué pasó, se pregunta si hizo algo mal, se inquieta, y ese pequeño temblor en su ego es el inicio de una nueva atracción. La psicología es clara en esto. Cuando el ego se desestabiliza, se activa el deseo de reconectar. Es como si al sentir que ha perdido valor en tus ojos, la otra persona sintiera la necesidad de recuperarlo. Porque el ser humano, por naturaleza, necesita sentirse valioso, admirado, reconocido. Y si tú eras una fuente constante de esa validación, y de pronto te vuelves frío, discreto, selectivo, se genera un vacío. Un espacio que antes se llenaba de tu energía y ahora está en silencio. Ese vacío, si lo manejas con inteligencia emocional, se convierte en tu mayor aliado. Empieza por reducir la frecuencia con la que escribes, con la que llamas, con la que inicias conversaciones. No como castigo, sino como una manera de restaurar el equilibrio. En vez de contar cada detalle de tu día, guarda silencio. En vez de mostrar entusiasmo constante, observa sin urgencia. Haz que la otra persona vea que tu atención no es un derecho automático, sino un privilegio que se gana con reciprocidad. Haz que note que tu vida sigue sin ella, que tienes otras prioridades, otros enfoques, otros intereses, que ya no eres ese ser dependiente que orbitaba su mundo. Porque cuando el ego deja de recibir el alimento que lo sostenía, comienza a tambalear. Y cuando se tambalea, busca recuperar el control. Busca reencontrarse con esa versión de ti que antes le entregaba todo y que ahora camina con autonomía. Lo fascinante de este proceso es que, cuando se hace bien, no requiere palabras. No tienes que decir, ya no me importas igual. Basta con actuar diferente. Con no correr cuando llama, con no responder de inmediato, con no demostrar ansiedad por retener. Porque en esa calma, en ese nuevo ritmo, en esa aparente indiferencia, hay un mensaje poderoso: ya no eres el centro de mi mundo. Y cuando la otra persona siente eso, comienza a buscar, a probar, a testear, a lanzar señales. Porque ahora se pregunta si te perdió, si estás con alguien más, si sigues sintiendo lo mismo. Y esa duda, ese golpe al ego, puede convertirse en el detonante de un nuevo interés, de una nueva atracción. Porque ahora tú eres el misterio, tú eres el que no necesita, tú eres el que, sin decirlo, pone límites. Esto no es manipulación, es inteligencia emocional, es recuperar tu lugar sin tener que destruir al otro. Es decir, con tus actos, también valgo, también elijo, también sé seguir adelante. Y desde ahí, todo cambia, la relación se equilibra, el respeto regresa, el interés se renueva. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo.
Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.